¿Qué tal amigos? De nuevo con todos vosotros en el viajero cuántico. Y de nuevo la ciencia, la divulgación científica se hace presente en el programa. Hace muy poquito que se ha cumplido el aniversario del hombre en la Luna. Por primera vez, el 20 de julio de 1969, a bordo del Apolo 11 de la NASA, tres astronautas llegaron a la Luna, uno se quedó circundando la Luna y Neil Armstrong, que fue el primer humano en caminar sobre la superficie lunar, seguido poco después de Edwin Aldrin, eh, 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 pues andaron sobre la Luna por primera vez. Esto marcó un hecho histórico en la humanidad, y a decir de las palabras, de las primeras palabras del hombre sobre la Luna en boca de Neil Armstrong, fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Realmente fue así. Sí, porque ahí, bueno, a ver, y además esos astronautas que fueron, que pisaron la Luna, luego vivieron como una especie de experiencia religiosa, ¿no? Todo, Sí. todo cambió en sus vidas, todo cambió la perspectiva sobre el universo, ¿no? Me dicen que nunca fueron los mismos. No sé lo que hay ahí arriba. Pero todos miramos al cielo, el ser humano siempre miró al cielo, siempre sintió una especie de fascinación y hasta que poco a poco fue comprendiendo, pues siempre intentamos comprender el funcionamiento del universo, el ser humano, nuestros antepasados, pues llegó un momento en que comprendieron las fases de la luna, ¿no? Ujú. Que las fases de la luna tenían influencias sobre las cosechas, de hecho se guiaban por ellas para sembrar cuando el hombre se hace sedentario, tenían influencia sobre la reproducción de los animales, tenían influencia sobre quizá la reproducción de las hembras humanas, tenían influencia sobre las mareas. Todo esto lo fueron aprendiendo poco a poco, pero con el paso del tiempo, con la evolución de la ciencia, con ese desafío que la ciencia hizo a la ley de la gravedad, pues cada vez hemos ido comprendiendo más el universo, el espacio, y queda muchísimo por Y comprender, queda por todo. entender, queda todo, queda Queda tanto, todo. tanto, que Queda yo tanto. creo que no estamos ni en la prehistoria, yo creo que estamos en la prehistoria de la comprensión del universo, ¿no? Queda mucho, pero nos sigue fascinando, y no solo a los científicos, sino a cualquier persona que mira al cielo. eh, claro, en las ciudades hay mucha contaminación lumínica y también en un pueblo más o menos grande, pero cuando sales al campo, cuando sales a una montaña que no hay contaminación lumínica y ves ese cielo estrellado y ves esa pureza, ¿no? Dices, ¿cuántas cosas hay ahí? ¿Cuánto nos queda por aprender? Qué maravillas, ¿no? Qué maravillas debe de esconderse ahí. Y eso, pues a mí me fascina y a mí a muchas Es personas. lo mismo que fascinó a Pedro León cuando era pequeñito y por eso se dedicó a esto de la divulgación científica y a la carrera espacial, a la exploración espacial. Además, fíjate, de los tres astronautas solo queda uno vivo. Hace poco el Papa habló con el último superviviente de ese Apolo 11 en este aniversario, en este 56 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Y bueno, estuvimos reflexionando juntos sobre el Salmo 8 que el astronauta rezó al volver del espacio como homenaje a la grandeza de la creación. Realmente, pues, a muchos astronautas, tú sabes que hemos hablado con alguno, lo que les ha emocionado es ver la Tierra tan pequeñita desde el espacio y ver esa inmensidad del cosmos que está ahí por desentrañarse por parte del hombre y por adivinar qué hay en los secretos, no de la naturaleza de nuestro planeta Tierra, de todos los planetas Tierra que pueda haber ahí. Y yo creo que no hace falta ser creyente para maravillarse de todo eso, de esa bóveda celeste que nos envuelve, ¿no? Yo creo que eso te da mucho que pensar y preguntarte, pero
¿Quién creó todo eso? ¿De dónde venimos, Dios mío? ¿De dónde venimos? Ya, mira, estoy hablando de Dios. No sé si Bueno, ha sido Dios. son preguntas Claro, filosóficas. claro, claro. ¿De dónde? Bueno, es la típica expresión que hacemos, pero a lo que iba, que no hace falta ser una persona religiosa ni una persona creyente para preguntarse eso. ¿De dónde venimos? ¿Quién creó toda esa maravilla que nos influye tanto? Es alquimia pura. Alquimia pura. Vamos a dar paso directamente a la entrevista con Pedro León. Ya lo conocen de otros programas todos ustedes. Él ha escrito dos libros, Viajes interestelares y Exploración espacial, ambos de la editorial Guadalmazán, y seguro que está en ciernes de algún otro. Con la entrevista del programa de hoy les dejamos. Okay. At the foot of the ladder, the lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. And then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's 2 hemispheres, one showing each of the 2 hemispheres of Earth. Underneath it says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. It came in peace." I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. Bien, pues esta noche tenemos a Pedro León con nosotros. Pedro León es una persona que le gusta el espacio con locura, que es divulgador y escritor. Y dentro de ese espacio está el espacio del viajero cuántico, que empezó hace año y medio prácticamente con él, porque hay 2 entrevistas suyas, entonces entrevistas mías de la radio, que sobre 2 de su libro Viajes interestelares y la exploración espacial, que están ahí y que prácticamente pues fueron de los primeros programas que nosotros quisimos poner, programas dedicados a la divulgación científica sobre todo y al espacio. Y esta noche, buenas noches Pedro, buenas noches Antonia. Hola. Buenas noches, Aníbal. Tenemos que recordar un hecho que hace muy poquito que ha ocurrido, que es el aniversario de el hombre en la Luna, de que el hombre llegó a la Luna. Si no recuerdo mal, el 20 de julio de 1969. Creo que el proyecto, el Apolo, que le llevó a los hombres a la Luna por primera vez, salió de Cabo Cañaveral el 15 de julio y llegó, pues eso, 5 días después, una cosita así. Pero bueno, tú me corregirás. ¿Dónde estaba cada uno de nosotros en ese momento? Porque yo recuerdo que cuando el hombre pisó la Luna, si me dejáis empezar por mí, era de madrugada
estaba con toda la familia despierta, la televisión, los recuerdos que tengo es que eran blanco y negro, que se oía entrecortado y aquella imagen que yo sigo teniendo en mi retina de el hombre dando el primer salto, que luego después me enteré que todo eso había sido o sea, había pasado ya minutos antes de que nosotros lo viéramos. No sé si por el retraso que había, por lo que sea. Ahora no lo explicarás. A mí me impactó muchísimo. ¿Dónde estabas tú, Antonia? Pues no me acuerdo. ¿Pero recuerdas el hecho? No, no No, me tú no acuerdo de eso. tienes Yo recuerdo. tenía 6 años. 6 años. Entonces, lo hubiese recordado si fuese sábado o domingo. ¿Por qué? Porque en mi casa hasta 2 años o 3 después no hubo televisión. Yo vivía en un pueblo, entonces había muy poquita gente que tenía Claro. televisión. ¿Y dónde veíamos la televisión? Pues los sábados y los domingos, más bien los domingos, en alguno de los bares del pueblo. Si algún amigo que ya tenía, pues te invitaba a su casa. Por tanto, si fuese sábado o domingo, me hubiese enterado del revuelo que habría entre los mayores probablemente, pero no sé, no me enteré de nada. De todas formas, te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, que si lo hubiese recordado, tal vez no me hubiese impresionado mucho, como a ti, Aníbal, que lo recuerdas continuamente, que te dices que te impresionó, a que tú eres un Mucho, niño mucho. también, tienes 2 años más que yo, tenías 8 años. ¿Y sabes por qué no me impresionaría? Porque yo pensaba que efectivamente el cielo se podía tocar, las estrellas. Yo decía, le decía a mis amigas, oye, yo cuando subo con mi abuela y mis hermanas aquí a una montañita que había en mi pueblo, bueno, hay varias, una de las que rodean mi pueblo que se llama Cales, digo, voy con una escoba y toco el cielo, y toco la luna, y toco el sol, y es que yo me lo creía. Por Claro. tanto, no me hubiese impresionado que personas mayores llegasen a la luna si yo con la escoba supuestamente tocaba la luna y tocaba todo, ¿no? Así Pues que imagínate a Totalmente. cosas Pedro, de niños. Luego, imagínate a Pedro León, que a los 8 años se pasaba las noches de verano intentando averiguar qué estrellas se veían en el cielo con un viejo libro y un pequeño catalejo. A los 10 guardaba recortes de prensa, que aún conserva, con las noticias que entraban de la exploración espacial. Y a los 12 años, pues bueno, se volvió loco, igual que nosotros en el buen sentido, viendo la serie Cosmos de Carl Sagan. Pero ¿dónde estaba Pedro León? probablemente en el vientre de su madre, ¿no? Vale, mira, No, eso justo, sí que no. justo tuve un pequeño problema para seguirlo en directo y como bien decir, es que estaba en el vientre de mi madre. Tendría, imagino yo, calculo, tampoco es que me metiera yo mucho en los asuntos entonces, pero yo creo que sería un cigoto ahí, Claro. sería un grupito de células y no me enteraba demasiado, claro, era el problema. Entonces, Pero a sí, ti lo que comentaba, yo cuando empecé a aficionarme por el espacio, yo preguntaba a mis padres y me decían pues prácticamente lo mismo, que en su casa en ese momento no tenían televisión, que se fueron a casa de unos vecinos, que allí lo vieron más o menos todos juntos, lo que se podía ver en blanco y negro con las teles de aquella época que tenían muy Sí, poquita calidad. sí. Entonces, bueno, me lo contaban tanto y se lo pregunté tantas veces que casi como si lo hubiera vivido yo. Así que bueno, yo me creo ya que lo viví en directo. la carrera espacial, la llegada del hombre a la Luna, es lo más importante que ha hecho el hombre. A ver, se han hecho muchísimas cosas y muy importantes. Y según el día que me preguntes, te voy a decir que sí o que no. Pero claro, ha sido la primera vez que un ser humano ha pisado un mundo diferente al nuestro. Entonces, eso no va a volver a pasar. Podremos volver a ir a la Luna, podremos ir a Marte por primera vez, o podremos, yo qué sé, meternos y pisar cualquier asteroide que pase cerca. Pero ir por primera vez a otro objeto celeste que no sea la Tierra y pisarlo, solo ocurrió entonces. Yo me lo perdí, pero espero estar más preparado para la siguiente vez, estar un poquito pendiente y estar pendiente de lo que ocurra. Así que creo que sí, que ¿Habrá básicamente te segunda vez? respondería que sería ¿Habrá segunda segunda vez? vez, seguro, seguro. ¿Y Eso, por eso qué? seguro. ¿Y por qué desde entonces el ser humano no volvió a la Luna? Porque esto parece como darle argumentos a los negacionistas, a aquellas personas Claro, que dicen que el hombre no llegó a la Luna, que en realidad los de Hollywood son muy buenos, ¿no? Que fue toda claro. una película. A ver, si las imágenes que grabaron fueran falsas, tendrían efectos especiales en los años 60
que si comparáis las películas de los años 60 no tienen nada que ver. Es decir, tendrían demasiados buenos estudios, demasiados buenos efectos de ordenador y demasiadas cosas que no existían entonces. Es cierto que el que haya pasado tanto tiempo da muchos argumentos, pero es que hay uno demoledor a favor de que no se haya vuelto a ir, y es que entonces no fue una carrera científica, no se fue a la Luna, eso es una realidad, no se fue a la Luna para estudiarla científicamente, no fueron los científicos los que dijeron vamos a montar el programa Apolo y vamos a ir a estudiar la Luna. Tampoco fue una carrera, aunque lo parezca, de tecnología para desarrollarla, porque es cierto que hizo falta desarrollar nuevas tecnologías, pero el motivo fundamental fue militar. O sea, Claro. entonces teníamos la plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los rusos estaban machacando a los soviéticos continuamente a Estados Unidos. Primer satélite en órbita, segundo satélite en órbita, primer humano en órbita, primer animal en órbita. Y fue cuando Kennedy se levantó, no voy a hacer ningún chiste, y fue cuando Kennedy se levantó y dijo, esto no puede seguir. De hecho, hay una carta, que es uno de los documentos históricos que hay allí en el Congreso de Estados Unidos, donde dijo, por favor, decirme algo que podamos hacer para ganar a los soviéticos, porque nos están ganando en todo y nos están humillando. Y decidieron, pues, crear el programa Apolo, que fue prácticamente, aunque fue disfrazado de un programa civil, porque lo hizo la NASA, que también llevaba muy pocos años creada, pero fue un programa totalmente con aportaciones de dinero que si no hubiera sido de fondos, digamos que Estados Unidos hubiera decidido reunir Ponerse sus todo. fondos y destinarlos a esto, científicamente hubiera sido imposible en reunirlos porque ya sabemos cómo son los presupuestos científicos, muy limitados. Entonces aquí hubo un empujón de orgullo del país, apoyado por los militares, apoyado por la industria, se subieron todos al carro, pero el único objetivo fue ganar a la Unión Soviética. Y fue tan descarado el que era solo por orgullo que aterrizó el Apolo 11, luego aterrizó el Apolo 12, y cuando aterrizó el Apolo 12, la segunda misión, a finales del 69, hubo muchísimas voces de muchísimos políticos pidiendo que se cancelara ya el Apolo. Si ya hemos ganado a los soviéticos, ¿para qué queremos seguir gastando dinero, enviando astronautas, poniendo su vida en riesgo? Entonces lo que decidieron es, bueno, el presidente de Estados Unidos fue el que dijo, no, 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 esto ya está firmado, aprobado, está todo construido, los astronautas entrenados, vamos a seguir, pero que les daba igual. De hecho, en Estados Unidos las televisiones casi dejaron de hacer cobertura, no había tanta gente en los lanzamientos, es decir, el boom inicial de ganar a los soviéticos pasó y prácticamente, pues, una vez que concluyó el programa Apolo, no ha habido interés científico muchísimo, interés tecnológico muchísimo, pero lo que no ha habido es dinero. Literalmente el único motivo para no volver es que ninguna administración de Estados Unidos ha visto necesario poner dinero para volver otra vez. Si ahora, por ejemplo, está China, ¿por qué creéis que Estados Unidos quiere volver otra vez a la Luna justo ahora? Porque está China. Entonces, si queréis, luego hablamos un Para poquito de... volver Hombre, a ganar claro, sí, otra sí, batalla. vamos a Entonces, hablar, vamos a hablar. entonces se ganó una batalla dentro de la Guerra Fría, pero también era un poco por Claro. em, por afianzar el liderazgo de Kennedy. Quizá estaba un poco, no conozco muy bien el tema político de Estados Unidos, pero quizá estaba un poco bajo de liderazgo en aquella época, que al final, Claro. desgraciadamente, el asesinato, pues canceló Nunca todo. todo y las mieles o lo que fuera fueron recogidas, bueno, primero por su sucesor Johnson, pero realmente fue Nixon el que recogió todas las mieles de todo el proyecto y de toda la misión, ¿no? ¿Cómo estaba entonces el liderazgo de Kennedy? Claro, como tú dices, tampoco es que conozco la historia general, la que vemos en titulares o en pequeños repasos de historia, pero es cierto, evidentemente todos los políticos tienen su punto egocéntrico y claro que quería lo mejor para su país, pero que él fuera el que trajera todo lo mejor para su país. Entonces, evidentemente fue un impulso de verse en todas las cadenas de televisión, visitando los centros de la NASA, haciéndose fotos con los que iban a hacer los astronautas. Era como, digamos, una especie de promoción para las próximas elecciones, que también le iba a venir muy bien, porque claro, si la Unión Soviética le ganaba en todo, eso eran portadas continuamente en todos los medios de Estados Unidos, con lo cual, aunque el país fuera bien, pero si internacionalmente estaban ya viéndose como la segunda potencia, tenía que dar un golpe de efecto y el golpe de efecto fue enviar personas a la Luna. Pedro, dices falta de dinero. A ver, dinero, Sí, no sé, es que dinero yo veo por todas partes, menos para los contribuyentes de a pie, ¿no? Quiere decir que se Claro. gastan cantidades ingentes de dinero en muchas cosas. Em,
No sé porque realmente si es realmente falta de dinero, porque investigaciones científicas también hay muchos proyectos que han mejorado la vida de todos. eh, porque realmente es por falta de dinero, falta de ganas de, o o sea, se ha llegado a la conclusión de que en realidad allí no hay nada. Para empezar, básicamente allí no hay nada. Hay poco, ¿no? De hecho, Poco que no, si volvemos, nada que nos pueda servir. claro, si hubiera petróleo, hubiera oro, ya estábamos allí desde entonces, no nos habríamos vuelto. Claro. Allí lo que hay es ciencia. Y claro, la ciencia trae un retorno más lento. Entonces, si tú mandas una misión y te viene cargada de oro o petróleo, maravilloso, podemos seguir invirtiendo. Pero si tú mandas ciencia, astronautas que se vuelven con unas piedrecitas, que se meten en un laboratorio y se analizan y dan resultados científicos interesantes sobre el origen del sistema solar eso al político le da igual, porque a la larga va a traer beneficios al mundo actual, porque el mundo actual que tenemos se basa en todo el avance científico de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, y lo que descubramos ahora va a ser el futuro de la humanidad en los próximos 20, 30 o 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Luna no tiene beneficio instantáneo. Y si no hay beneficio instantáneo, ¿qué político va a gastarse un dineral en algo que los resultados se verán dentro de 30 o 40 años cuando él no esté? Ya, ya. Entonces, lamentablemente, muchos proyectos no salen adelante porque en la ciencia son de tan largo recorrido, incluso construir una sonda espacial sin tripulantes puede tardar perfectamente 10 años. Entonces, aprobar grandes misiones no suele salir adelante muchas veces porque los políticos saben que cuando eso se lance y consiga éxito, ellos no están. Entonces no se van a llevar las florecitas ni los golpes en la espalda. De- Entonces, por de- eso la NASA tiene siempre un presupuesto muy limitado, va subiendo un poco, baja, sube, bueno, menos ahora que se ha pegado un batacazo, que también podemos hablar más adelante, pero en principio la ciencia parece que como no da beneficio instantáneo, Claro. no cuenta. Entonces, dinero, como tú dices, hay, pero por supuesto, aparte de las necesidades humanas y de la población, que son las primeras que hay que cubrir, pero la ciencia es, digamos, de lo que más retorno hace. O sea, todas estas necesidades básicas que tenemos todos, que hay que cubrir, serán mejor cubiertas conforme más invirtamos en ciencia. A ver, de todas formas, yo creo que aquí hay dos cosas, Antonia. Una cosa es la carrera espacial en cuanto a pisar, que el hombre pise otros planetas, y otra es que no se haya hecho nada, porque, y esto tú lo sabes bien, Pedro, porque has estado vinculado pues a distintos proyectos de la NASA, el Sunrise, el del Max Planck Institute, al proyecto Daedalus, dedicado al diseño y lanzamiento de globos sonda, y aquí viene la cuestión, las sondas, si se está invirtiendo dinero en las sondas. Claro, es que es fundamental. Las misiones espaciales tripuladas son mucho más espectaculares, tienen más repercusión, salen más en los medios, pero son muchísimo más caras. Hacer una misión a la Luna con personas puede ser 20, 30, 50, 100 veces más caro porque tienen que llevar todos los soportes vitales de aire, comida, cápsulas completamente herméticas, sistemas de aterrizaje mucho más seguros que el de una sonda espacial, que bueno, que si se estrella es una lástima, pero no hay Ujú. nadie dentro. Entonces, la exploración espacial no ha parado. De hecho, desde que llegamos a la Luna hasta hoy, han volado más de 300 sondas espaciales a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a prácticamente todos los mundos grandes del sistema solar, y son los que nos están dando toda la información. Por eso muchas veces yo no es que me oponga a la exploración tripulada, sino que puede que sea más emotiva, pero es secundaria, porque todo o prácticamente todo se puede hacer con mucho menos coste con sondas robotizadas, aterrizadores, rovers, sondas que orbiten los planetas. Todo eso nos va a dar la misma o más información que unas personas que casi todos los recursos se van a mantener en mantenerlos vivos, más que en hacer experimentos, y por tanto eso no ha parado y eso hoy día sí, de hecho siguen estando ahora mismo en funcionamiento pues 40 o 50 sondas espaciales por todo el sistema solar que nos mandan información a diario. Antes de que nos vayamos de viaje a otros lados, y por ultimar lo de la Luna, en la cara oculta de la Luna los chinos no han encontrado nada, nadie ha encontrado nada tampoco, ¿no? Nada que se mueva solo, no. Nada, Ay, que me ve claro, venir, amigo. claro, claro, No, claro, no, claro. no, pues bueno, es igual. Algunos puede estar pensando, hay estructuras en la Luna que nos estáis ocultando. O sea, que todavía ¿Tú aparecen sabes, cosas en tú YouTube. sabes lo que pasa? Que ya son más de 10 países distintos y opuestos y enemigos entre sí que han mandado sondas que ahora mismo y en los últimos años están orbitando la Luna
con cámaras maravillosas. Y entonces toda la superficie de la Luna, absolutamente toda, hasta el último milímetro, ha sido ya fotografiado con una resolución bastante alta, es decir, todo lo que mida más de 1 metro o medio metro de tamaño ya se ha visto en la Luna, y eso está ya en archivos públicos de todas las agencias espaciales, la de la NASA, de Rusia, Unión Soviética, no, de Rusia, la agencia japonesa, la India, Corea, Israel. O sea, son muchísimos países ya los que han mandado sus sondas y han fotografiado la Luna. ¿Que no hay nada? Pues es una pena, ¿no? A quien no le hubiera gustado, a los que nos gusta el tema espacial, haber visto algo misterioso, pero ya la Luna, poquitos misterios, ya tendremos que buscarlo un poquito más lejos. Ujú. De hecho, la Luna se puede considerar la Luna como un planeta. Es nuestro satélite, pero es un planeta eh, al uso. De, claro, de hecho hay planetas más chicos. Plutón es más chico y por eso lo quitaron de en medio. Como planeta, la definición de planeta es que se supone que es el objeto que en la órbita en la que se mueve alrededor del Sol es el que domina, digamos, el que manda sobre los demás objetos o se los come directamente cuando chocan. Entonces Ujú. la Luna, se podría considerar a lo mejor la Tierra-Luna un planeta doble, pero la Luna por sí sola como planeta, le falta todavía un poquito de entidad para llegar. Ujú. ¿Y en el subsuelo de la Luna hay algo? De momento muchas rocas, muchísimas rocas y, y agua. Se supone que hay de los impactos cometarios agua enterrada a unos cuantos cientos de metros bajo la superficie lunar e incluso menos. Entonces, Ujú. es muy importante conocer dónde está el agua de la Luna porque mientras menos peso lleves en una misión lunar, mejor. Cuando lleguen los astronautas allí tendrán que beber, con lo cual se necesita agua, necesitarán comer, con lo cual necesitarán hidratar esa comida con agua, se necesitará combustible, y combustible todos sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno, que son los componentes que justamente necesitan los cohetes para volar. Entonces, el encontrar agua es fundamental porque permitiría a los astronautas, una vez que aterricen, obtener su propio oxígeno para respirar, el agua para beber y comer, y para rellenar los tanques del combustible del cohete para el pequeño detalle de que puedan volver luego a la casa. Pero no se han dedicado a hacer prospecciones en profundidad en la Luna, ¿En, con lo cual no en sabemos lo serio? que hay. Exactamente, he Claro, hecho la broma de las piedras, pero no sabemos si hay petróleo, yo qué sé, no claro, sabemos no, qué no. hay. Todo por radar, ¿vale? Hay varias misiones que sí que llevan un radar y el radar va tomando muestras hasta cierta profundidad. Pero claro, in situ, normalmente lo que se ve por radar luego acaba coincidiendo, pero in situ todavía no. Luego también hay otras cámaras que tienen espectrómetros que miden, es como un espectrómetro como una cámara, pero que ve en otras longitudes de onda, en ultravioleta, en infrarrojo, etcétera. Pues con esos instrumentos se puede ver si hay agua en los primeros 1 o 2 metros de la superficie bajo el suelo, y también se está viendo que en los polos, perdón, en el cráter que están en oscuridad, en los polos de la Luna, eh, hay agua helada todavía. Es decir, se puede llegar y te metes en un cráter que esté en oscuridad, imaginaros la Luna, el Sol le da de frente, bueno, pues los polos, que es donde, digamos, le da de refilón, si el cráter tiene unas paredes muy altas, hay zonas dentro de los cráteres donde siempre está en oscuro, en oscuridad, nunca le da el sol, con lo cual siempre está a 100 grados bajo cero como mínimo, y ahí dentro sí que se supone que hay agua casi, casi, casi en la superficie, es decir, que los astronautas podrían llegar, remover un poquito el polvo lunar y encontrarse depósitos de agua congelada, que claro, habría luego que derretirla para poder usarla, pero sí que es 100% confirmado que en esas zonas polares se encuentra agua que que se puede utilizar. Por eso el objetivo de las próximas misiones tripuladas es aterrizar, no donde aterrizaron los Apolos, que fueron más o menos las zonas ecuatoriales, que son las más fáciles desde el punto de vista de una órbita, sino irse a los polos y allí en algunos cráteres buscar agua. Eso sí lo harán. Primera tarea que tendrá los astronautas allí es buscar agua. Dicen que donde hay agua hay vida, ¿no? Claro, el problema es lo que te he dicho antes, que al no tener la luna atmósfera, Claro, el sol, el calor, es instantáneo. Si le da el sol, todo se pone a unos 120, 150 grados centígrados, con claro. lo cual todo lo orgánico queda frito, y en cuanto se va la luz, la luna como tarda 2 meses, perdón, un mes, en dar la vuelta a la Tierra, su día, digamos que dura 2 semanas de día, 2 semanas de noche, y en esas 2 semanas de noche las temperaturas bajan a 100, 120, 130 grados bajo cero, con lo cual tampoco hay nada. Y en todo caso, habría que ver si bajo el suelo, a muchos metros de profundidad, hay una especie de calor. Lo que pasa es que, claro, tenemos el problema de que la Luna tiene un cuerpo muy pequeño. Aquí tenemos un planeta grande con lava, con magma, que mantiene un interior caliente,
pero la Luna está prácticamente fría. Hay muy poquitos lunamotos, apenas hay movimiento, y hay sondas que llevan sensores para ver lo que vibra la Luna, y la Luna es un mundo prácticamente muerto. Ya digamos que está frío por dentro o muy, muy, muy frío. Con lo cual no hay nada que alimente una posible vida en el subsuelo. Bueno, nunca se descarta, porque de hecho los primeros astronautas cuando volvieron de la misión Apolo 11 estuvieron en cuarentena por si traían alguna cosita rara desde allí. Con lo cual, ya se ha visto que es muy poco probable, todas las muestras tienen una ausencia total de compuestos orgánicos complejos, no hay absolutamente nada, pero bueno, profundizando nunca se sabe, la vida se adapta a todo y si fue fruto de un choque contra la Tierra, cuando en la Tierra se está formando vida, quién sabe si algo ha podido mantenerse, muy, muy poco probable, pero bueno, nunca descartable en ciencia hasta que no lo analizas todo. Y China que se mantuvo, bueno, no sé hasta cuándo, exactamente hasta qué fecha se mantuvo al margen de la carrera espacial, por qué se ha embarcado? ¿Y qué busca China? ¿Qué pretende buscar? ¿Allanarnos el camino para una posible evacuación de la Tierra? ¿Esto es ciencia ficción? ¿Busca tierras raras? ¿Busca recursos? Bueno, ¿Qué busca China? China, Porque eso no dan China, contadas sin hilo, ¿eh? no, totalmente. China fue sorprendentemente uno de los primeros países también en tener sus propios cohetes. Lo que pasa es que era una cosa muy modesta. En los años 60, 70 lanzaban muy poquitos cohetes, muy poquitas, de hecho no lanzaban sondas espaciales en ningún sitio, pero es cierto que en los últimos 20 años tienen un plan tremendo que va paso a paso, escalón a escalón, y no fallan. De momento no fallan. Van proponiéndose metas y las van consiguiendo. Han mandado muchísimas sondas a la Luna últimamente y son de hecho las únicas que han aterrizado prácticamente donde ellos han querido, han tomado muestras del suelo y las han devuelto a la Tierra, algo que no se hacía desde los años 70, y tiene un programa espacial muy potente. ¿Qué busca? Primero, prestigio. Claro. China está evidentemente Estás encabezonada dentro de del ser la... club, ¿no? Estás dentro del Claro, club. antes estaban Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia. Claro. Rusia está un poquito, casi como Europa, ¿no? Aquí vamos a mirarnos y criticarnos, está un poquito debajo. Y China ya no es que sea la segunda potencia espacial en estos momentos, sino que en muchos aspectos ya es la primera. O sea, la carrera espacial no es una, hay como 20 o 30 carreras espaciales en paralelo, carreras por tener una estación espacial en órbita. Bueno, pues mientras toda la humanidad tiene una estación espacial, China tiene otra sola para ellos solos, por lo cual es un logro tremendo. Lanzan astronautas continuamente, lanzan misiones a Marte, a la Luna, ahora están lanzando sondas a asteroides, a Júpiter, es decir, se está convirtiendo, de hecho se ha convertido en una grandísima potencia espacial y llegar a la Luna, para ellos las sondas que están mandando de la misión Chang'e, o sea, una serie de sondas que van consiguiendo objetivos científicos, pues su objetivo es llegar a la Luna con personas. Ya tienen un plan cerrado con el cohete que van a usar, ya se está construyendo, las cápsulas que van a usar para viajar por el espacio para aterrizar también se está ya construyendo. Es decir, no es que sea una promesa, sino que ya están en ello. China no, cuando Pero, dice en 5 años lo voy a hacer, en 5 años lo hace, mientras aquí estamos dando vueltas, ellos ya están en marcha. Pero los demás países no han picado, como pasó con la carrera a la Luna, con el proyecto Apolo, que pues, valga la redundancia, se picaron China y Rusia de alguna manera. Unión Soviética, entonces. Aquí no hay, no parece que haya ese pique con China. Estamos dejando Claro, que China haga por su es- cuenta. es- Estados Unidos ha dado cuenta de que la han cagado, perdona la expresión, de que la han cagado y van tarde. Estados Unidos va muy tarde. Cuando China dijo que iba a ir a la Luna hace 5 años, nadie la creyó. Ahora, cuando todas sus sondas aterrizan perfectamente, están construyendo ya, han construido su estación espacial, lanzan astronautas cada vez que quieren y tienen naves probadas en órbita terrestre que ya la están preparando para ir a la Luna, ya se han dado cuenta que es una realidad y nadie no apostaba mucho por ello hace poco. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos ahora, su programa Artemisa es un programa muy precipitado, queriendo hacer con el cohete que tienen, el SLS, pero que no es capaz de por sí solo llevar a los astronautas, sino que necesita otro. Y ahora han metido hace unos años a Starship de la compañía SpaceX, que tampoco progresa mucho. Es decir, están queriendo hacer todo muy rápido, pero está más o menos casi un programa en plan chapuza, porque la cápsula que sí mandaron hace un par de años a la Luna, al volver casi se desintegra en la atmósfera, con lo cual tienen que hacerla de nuevo las losetas térmicas para que los astronautas no se quemen, que es un pequeño detalle.
y no acaban de arrancar. Entonces Yo- se están dando cuenta que querían volver a la Luna de Estados Unidos en el 28, y no en el 28 porque sí, sino porque los planes de China es volver en el 29 o en el 30. Entonces Estados Unidos dijo, en el 28 volvemos. Bueno, pues este paso al 28 todavía no creo que ni hayan no, despegado para ir a la Luna. Entonces no. van tarde y mal, van tarde y mal. Entonces China es por poder, por prestigio, y también están buscando con sus sondas recursos en la Luna, recursos de helio, recursos de minerales, recursos de agua para poner una base en la Luna. Es decir, quieren hacer ciencia, pero claro, no olvidemos que China sigue siendo un país muy militarizado y no es una democracia, es una dictadura. Entonces, bueno, sus planes oficialmente es ciencia y tecnología y prestigio, pero Lo si tienen otros planes. presuponemos, pero no sabemos exactamente. Eso sí es una cosa oculta, ¿no? Sí, hombre, lo bueno es que Bueno, la Luna, si se van a la Luna y montan una base, muchos problemas no van a crear, ¿no? ya. Si van a ir a la Luna es para hacer allí algo, pero ya te digo yo que mientras no haya petróleo o minerales muy valiosos que de momento no se han encontrado, y el petróleo evidentemente descartado, pues no, lo Pero máximo que pueden hacer allí es ciencia, ¿no? Pero mi pregunta es, vayan a la Luna o imagínate que llegan a Marte o a algún otro planeta, los hallazgos que encuentren, ¿eh? ¿Tú crees que los pondrán a la luz, que los regalarán al mundo o los expondrán al mundo o mantendrán el mismo hermetismo que mantienen pues en política y en otros asuntos? Claro, la ciencia es un poquito distinta, porque es cierto que si ellos se gastan el dinero en construir esas misiones y en llegar a esos mundos y analizar las muestras o el terreno o lo que sea, ellos primero, es igual que, bueno, casi todas las agencias espaciales lo hacen. Los datos obtenidos son secretos, se mantienen en secreto porque, claro, si yo obtengo datos maravillosos de Marte y los comparto, si Mm, todo el mundo puede analizar esos datos, pueden hacer descubrimientos que me lo están quitando a mí, que soy el que he pagado la misión. Entonces, normalmente todas las sondas espaciales de todas las agencias, fotografías, ya cada vez menos las fotografías, pero todos los datos científicos obtenidos con los instrumentos durante 6 meses, un año, año y medio o 2 años, se mantienen, digamos, bajo llave para que solo los científicos de esas agencias espaciales lo puedan analizar con tranquilidad y sacar conclusiones. Y una vez que han sacado conclusiones y se han publicado todos los informes y han hecho los descubrimientos, entonces cuando los datos se comparten públicamente. Y de hecho hay servidores de todas las agencias espaciales a disposición de cualquier persona que entre para bajarse en bruto todos los datos como fueron obtenidos de la misión, sean fotografías, sean espectros, sean análisis de cualquier tipo, para que otras universidades, otras instituciones de cualquier país puedan seguir, digamos, excavando entre los datos por si se ha escapado algo, ¿vale? Porque la ciencia al fin y al cabo intenta que el descubrimiento, ya que ha costado un dinero, que sea lo más amortizable posible. Y de hecho, no solo se obtienen datos y descubrimientos con los datos que se sacan inmediatamente los científicos propietarios, digamos, sino que al cabo de 10 años pues hay científicos que descubren cosas que otros científicos habían pasado de largo. Ujú. yo me temo que lo de China será, digamos, cuando lo ponga al servicio del mundo, no será muy barato. Será Bueno, una especie de mercado persa como pasó con las mascarillas y sí, como hace con otras cosas. puede Será ser. mucho más. De momento, China está cooperando con algunos países, Sí, coopera con India, coopera con Rusia, coopera con Francia y con Italia. En Europa suele cooperar mucho con Francia y con Italia. Y a esos países sí tiene acceso también a los datos que se van obteniendo, por lo menos de los instrumentos científicos que esos países han pagado para ir en claro. esas misiones, porque muchas veces son colaboraciones. Pero también es cierto que China tarda en dar los datos, pero también los suele poner a disposición de la comunidad internacional hasta la fecha. No sé si Bueno, algún día no los claro. comparten, algo muy gordo han descubierto, pero de De todas formas, momento, datos se ponen yo, a veces tienes algún amigo, alguien que te comenta, oye, de estos, no, no quería sacar el tema del terraplanismo, pero bueno, con el terraplanismo va que la Tierra no es redonda y de ahí saltas a que se están ocultando muchas cosas. Y la verdad es que si sabes un poquito de inglés puedes entrar perfectamente en la web de la NASA y te bajas, hay muchísimas cosas para poder bajarte fácilmente, que están ahí directamente, y te bajas información como tú decías, si claro, sabes entrar. ah, No están ocultas, hay que saber un poquito, ¿no? Pero claro, hay que saber a dónde acudir y hay repositorios
que son repositorios simplemente un servidor que contiene datos y entra tal misión, tal instrumento y ahí están los datos. Yo, por ejemplo, me meto y no entiendo ni papa porque los datos que te bajas son unos archivos, digamos, extraños para el que no está habituado, que se usan con programas que sí que utilizan universidades y cualquier institución de investigación, y luego hay que sacar con esos datos gráficos, y con esos gráficos y con esos datos ya se obtienen conclusiones, pero claro, tienes que saber del tema. Yo me metería como cualquier ciudadano y no tenemos ni idea, pero en las universidades, y por ejemplo yo soy de Córdoba, y en la Universidad de Córdoba sé que hay gente que usa datos de muchas misiones científicas, igual que en cualquier universidad del mundo, que no son sitios extraños y universidades perdidas, sino que todas las universidades de todas las ciudades y todos los países del mundo usan esos datos de todas las misiones del mundo. Es como está todo interconectado y es accesible. Con lo cual, bueno, si hubiera alguna cosa oculta, saldría muy rápido. Pedro, cuando se acaba la Guerra Fría, parece que, digamos que el tema del espionaje, que tanto dio de sí, películas, literatura, etcétera, etcétera, y en la vida real, evidentemente, bueno, parece que se acaba en el ámbito político, en el ámbito militar, y parece que empieza a cobrar fuerza en el ámbito comercial e industrial. ¿Existe también el espionaje en el campo de la astronáutica? Totalmente, muchísimo. De hecho, ¿cuándo ha sido? Ayer o antes de ayer, eh, publicó una agencia de la NASA que se llama OIG, que es Oficina del Inspector General, Ujú. que vamos, buscándolo esas palabras en inglés, aparece en su web, y han Ajá. sacado un informe sobre cómo tienen que proceder los científicos o trabajadores de la NASA cuando sospechan que uno de sus compañeros está espiando para otro país. Mm. Y universidades que, por ejemplo, tienen un contrato de la NASA para construir un instrumento científico y luego reciben esos datos obtenidos por el instrumento, bueno, pues dan datos concretos sobre un caso, sin dar el nombre, pero un caso de una universidad que tuvieron que llamarle la atención porque ese investigador tenía también contrato con una universidad de China y no lo habían declarado. Entonces puede que el hombre no estuviera haciendo nada, pero puede que le estuviera pasando a China todos los datos. Entonces, y Competencia eso es desleal, simplemente, digamos, lo que se llama claro, y competencia eso ya desleal. y esos son datos científicos. Cuando Ya, ya. hablamos de los ingenieros que construyen esos instrumentos con la alta tecnología o los cohetes, pues por supuesto que hay, habrá e intentarán que no los pillen, Bueno, claro. algunos dirán, oye, no os compliquéis la vida con dejar de hablar por Huawei. Y, Ya ves y- tú. O la cámara que estamos usando ahora mismo para las Esto es, reuniones, o pues esto ya lo ves tú. mismo, o sea que, claro. y también la IA funciona en el control del espionaje, o esto ya tiene que ser el ser humano quien lo detecte. Pues la verdad ahí me pilla un poquito. Ahí ya me Yo digo pilla. que como nos espían, la inteligencia artificial nos espía, cualquier máquina que tenemos en casa nos espía, la Claro. esa, ¿no? La no sé Eso, qué. Te- esto es pregunta para nuestro coronel, allí en Estados Unidos. No quieren meter a un pobre divulgador No, es que científico. ten en cuenta que nosotros en general somos muy aburridos. O sea, nosotros solo le podemos importar para que compremos productos a empresas. Ayer me contaba un chiste que decía, Amazon sabe, me ve lo que hago durante el día, sabe a qué hora me levanto, sabe lo que me gusta. Y yo creo que coge todos los datos para enviar al repartidor justo cuando no estoy en casa, porque sabe cuándo estoy y cuándo no, así que me manda al repartidor cuando no estoy. Así que básicamente la IA, si nos observa, es porque alguna empresa detrás nos quiere vender algo, Oye, ya que Pero en básicamente. estáis, cualquier caso, en la carrera espacial sí que es útil, hombre, claro, si se empezó, Claro. hemos empezado con los viajes, claro, con los claro. viajes Apolo, que se habían hecho los viajes Apolo con un ordenador mm, que cualquier móvil que tengamos ahora mismo Es superior. le da Muy 100.000 bien. 100.000 vueltas. Imagínense ustedes el ordenador que era entonces. Ahora con la IA, ahora con Claro. la ISO va a facilitar mucho. Aprovecho para hacer un poquito de Sí, 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 publicidad. no, no, sí, sí, no, oye, que tenemos, Para... es que no lo hemos hecho, perdona, mira, no lo hemos hecho, No, tenemos los no, bro. tuyos, La he liado, la he liado. Tenemos los dos tuyos, está el de las ondas, está esto, Vale, es que exploración espacial y este Viajes viajes interestelares. interestelares, los dos de Editorial Guadalmazán, ¿eh? venía a cuento, que no era publicidad gratuita. No, Era no, 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 por... hombre, pero Lo además, vamos a quiero poner decir, nosotros, no te preocupes. luego los oyentes lo ven porque Pues, hacemos una portada, una presentación y ahí van los dos libros que ya están, como digo, de otras maneras en otros dos programas. Pero ¿por qué pues, decías esto? Porque han sacado esto. venía a comentar porque la sonda Voyager, sobre la que Sí, va el libro Viajes Interestelares, que están funcionando hoy día, su memoria total, o sea, la sonda Voyager tienen 3 ordenadores
y cada ordenador está redundante. O sea, por si falla uno, hay otro de copia. En realidad la sonda lleva 6 ordenadores. Y tú puedes decir, ¡guau! 6 ordenadores, qué maravilla. Si yo tengo aquí uno que casi no me anda, ¿no? Bueno, pues los 6 ordenadores, las memorias con las que funcionan, lo que conocemos como la memoria RAM, de los 6 ordenadores juntos, creo que no llegaban ni a los 70 kilobytes. O sea, no estoy hablando ni de gigabytes ni de megabytes, sino kilobytes. Que básicamente 70 kilobytes es lo que une, cuando mandamos por WhatsApp un emoticono o un par de una frase, pues eso son 70 kilobytes. Pues bueno, pues básicamente con esa cantidad de información funcionan las sondas desde hace más de 46 años. Y Con lo cual, con eso se ha logrado que las sondas salgan del sistema, el sistema solar del sistema solar, investiguen 4 planetas. allá. Yo Claro. recuerdo que cuando habíamos hablado hace un año de este libro tuyo de viajes interestelares, estábamos debatiendo entre tú y yo si ya habían salido fuera de la, ay, no me acuerdo, Heliosfera, de la heliosfera. esto es, o no, o sea, si ya no era posible que fueran atraídas por el Sol, ¿no? Claro, claro. O algo Sí, así. sí, salir han salido, eso completamente, porque los instrumentos que hay, digamos, eso se sabe porque el Sol emite viento solar, emite llamarada, emite radiación, y las sondas, digamos que lo sienten por detrás, conforme se alejan, por los Ujú, sensores están diciendo que por detrás están recibiendo la radiación, ujú. el viento solar, etcétera. Y llegó un momento en que ya no lo sentían por detrás, ni por delante, ni por arriba, ni por abajo, sino muy puntualmente desde todas partes, con lo cual significa que la burbuja que envuelve el Sol, que es lo que se llama la heliosfera, la habían superado y ya se encuentran fuera y de vez en cuando muy nítida, muy levemente sienten un poquito de la influencia solar, del campo magnético y del viento solar, pero de lo que es la influencia magnética y de los campos de radiación del Sol ya ha salido. Otra cosa es la gravedad. Claro, los asteroides y la nube de Oort está cientos y miles de veces más lejos que la sonda Voyager y siguen orbitando el Sol, con lo cual la gravedad se siente perfectamente a la distancia que están las sondas, pero evidentemente no tienen ni fuerza ni potencia ni para atraerlo, ni mucho menos. De hecho, siguen viajando una a 15 y otra a 17 kilómetros por segundo, y prácticamente no bajan su velocidad porque al no haber rozamiento no hay nada que las frene y siguen cada día avanzando pues 1,5 millones de kilómetros más. Eso con esos ordenadores que son nada, Claro, que son un emoticono, es que es un hito para la sí, humanidad. cualquier juguete infantil que tengáis, un muñequito que hable o un mando a distancia de una cochera, tiene cientos de veces la capacidad de memoria de la sonda Voyager. Ujú. Cientos de veces, porque claro, ya no hay chips más pequeños, ya se fabrican con unas capacidades mínimas. Y si con eso abrimos una cochera, imagínate con la milésima parte de eso que estén funcionando las misiones espaciales y bueno, y todo eso, sin muchos tecnicismos, es todo lo que explico en el libro, ¿no? Cómo puede funcionar una nave con todos esos sistemas. Y qué es lo último que han descubierto la Voyager? Pues han descubierto que se están apagando. Han descubierto, claro, Que ya se no dan más vista. sabe, claro, para los que no sigan mucho la misión, son unas misiones muy míticas porque han sido las primeras que no han descubierto cómo es el sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se veían como puntitos en el cielo y fueron las primeras sondas en llegar hasta allí y mandarnos fotos de los planetas y de sus lunas y de los anillos. Pues lo que ocurre es que para alimentarla no pueden usarse paneles solares, porque más allá de Marte la cantidad de energía que consigue es muy pequeña, y sobre todo en los años 70. ¿Qué ocurre? Que lleva un generador nuclear que al principio generaba 470 vatios, si no me falla la memoria, y la energía nuclear, por el decaimiento nuclear, digamos que va bajando su intensidad. Y ahora mismo generan unos 220, 223 vatios en cada nave. Las naves para estar encendidas, o sea, lo que es ponerla en marcha, como cuando arrancamos el coche, para que funcionen los ordenadores, las memorias y los sistemas térmicos, digamos, gastan 200 vatios. Y esos 22, 23 que sobran son los que usan los instrumentos científicos para funcionar. Y cada año se pierden 3 o 4 vatios nuevos. El año pasado había 227, ahora hay 223, el próximo año habrá unos 219. ¿Qué ocurre? Que tienen que ir desconectando instrumentos. Y hace poco, a principios de año, cada sonda todavía le funcionan de los 9 o 10, depende cómo se cuenten, instrumentos originales, le funcionaban 4 a cada una. Y ahora mismo, en marzo y en abril, se tuvieron que desconectar uno en cada sonda, porque al perderse esos vatios de energía hay que apagar instrumentos. Y se apagó un instrumento en cada sonda y actualmente mantienen 3 encendidos. Se espera que en el 26 no se apague nada, pero que el 27 se apagará otro, en el 28-29 otro, y para el 2030 se espera que se apague el último.
Cuando se apague el último, la sonda seguirá funcionando, pero con muy poquita energía, y la NASA me imagino que las mantendrá encendidas hasta que digamos que pasen esos 200 vatios, que decaiga y se pierda la señal. Lo primero que se apagará serán los sistemas de radio, que son de lo que más energía consume, y las perderemos. Pero bueno, nadie se imaginaba ni que duraran ni 4 o 5 años y van ya para medio siglo de vida. Claro, o sea, y eso con esa tecnología, imagínense lo que se puede hacer ahora si se quiere, claro. Claro. Los datos que la sonda Voyager han proporcionado de nuestro sistema planetario son importantísimos, ¿no? Claro, porque fueron los primeros. Como decía antes, nunca habíamos visto fotografías de Júpiter desde cerca ni de sus lunas. Las lunas no sabíamos absolutamente nada de ellas y se descubrió que, bueno, que cada mundo, se creía que todas las lunas de los planetas eran como la nuestra, un poquito gris, aburrida, sin atmósfera, y resulta que no, que cada luna que descubríamos era completamente distinta. Tenemos en Júpiter tenemos Io, que es una luna llena de volcanes de azufre erupcionando por todo el planeta. Si la fotografía de Io que buscamos en internet, se ven decenas y cientos de volcanes en erupción. Luego tenemos, por ejemplo, Europa, que está llena de fracturas y se ha visto que esas fracturas las produce Júpiter por su gravedad. Y lo más interesante de Europa es que debajo tiene un océano de agua líquida y es uno de los mayores candidatos a tener vida. De hecho, la mayoría de los científicos piensan que es más probable que haya vida en Europa que en Marte. Así que es un mundo completamente alucinante. Y otro mundo, por ejemplo, de Tritón, de Neptuno, pues se descubrió que tiene géiseres, pero de nitrógeno líquido. O sea, cosas que no se pueden imaginar, que nos enseñan cosas sobre geología, sobre química, sobre física, que si no fuera mandando estas misiones no sabíamos que eran posibles. Y entonces estas sondas, las sondas Voyager, revolucionaron completamente la investigación planetaria y han sido las primeras en salir de lo que decíamos antes, de la heliosfera, y son las primeras que viajan ya en el espacio interestelar. Es decir, los datos que nos mandan ahora son de las primeras misiones espaciales, las dos primeras, que nos están mandando datos de cómo es el espacio entre las estrellas. Ya no analizan los electrones, los rayos cósmicos, los neutrones, el plasma del Sol, sino que el que analizan es el que hay entre las estrellas, con lo cual nos está dando información de cómo es toda la materia que se encuentra en nuestra galaxia. Con lo cual son sondas no interplanetarias, sino interestelares. Como tú lo dices, viajan, digamos, claro, porque ya van más allá. Han sido las primeras y en muchas décadas no vamos a tener otras disponibles. Así que hay que aprovecharlas, como yo digo, hasta el último vatio, hasta el último tornillo y hasta el último byte de memoria. Pedro, todas estas investigaciones que ahondan en la exploración espacial y que nos aportan datos para la ciencia, que en principio solo entienden los científicos y las personas expertas como tú, pero la carrera espacial también ha dado muchas cosas, supongo, para la vida cotidiana que no nos damos cuenta, ¿no? Que gracias a la carrera espacial, ¿qué tenemos que podemos utilizar? Se habla del microondas, se hablan de una serie de cosas que están ahí, que son gracias a la carrera espacial. ¿Es cierto? Sí, bueno, lo primero, ¿para qué sirve la ciencia, no? ¿Para qué sirve? Pues si un tío raro echando a volar una cometa en medio de una tormenta y dirían, este friki loco que hace, y le diera una descarga eléctrica, no lo hubiera hecho, pues no hubiéramos podido domesticar la electricidad y no pondríamos ningún aparato de los que conocemos. Es decir, la ciencia básica parece que no sirve para nada, pero las aplicaciones llegan después. Por eso muchas veces la gente dice, la ciencia, ¿para qué se gasta el dinero? ¿Para qué me sirve a mí saber cómo son las piedras que hay en la Luna o la radiación que hay alrededor fuera de la heliosfera? Pues ahora mismo para nada. Eso te lo digo yo, que en tu día a día no te va a servir para nada. Pero todos esos datos científicos hacen que nuestro conocimiento de la ciencia y de la materia, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor, electrodomésticos, el aire que respiramos, el campo magnético de la Tierra, todo es materia y sustancia. Entonces, conforme la ciencia avanza, vamos descubriendo propiedades y características que ni se nos habían imaginado. O sea, la Tierra es un mundo, pero hay cientos, hay miles, y la materia puede estar a altas temperaturas, a bajas, grandes presiones, bajas presiones, y eso solo se sabe, se descubre si salimos, si buscamos fuera y vemos cómo se comporta la materia y nos trae descubrimientos que ahora mismo tampoco sirven para nada, pero nos van a servir en el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, y de hecho ahora todo lo que tenemos, internet, teléfonos, satélites, antenas parabólicas, cables subterráneos,
todo eso es gracias a la ciencia básica que no servía para nada de los años 20, 30, Claro. 40, 50, que Ujú. ahora es cuando tenemos la tecnología. Entonces ahora se están descubriendo cosas que seguramente no tenemos todavía ni la tecnología para aprovecharla. Pero es que primero hay que descubrir y luego hay que buscarle ya la aplicación. Eso también trae, cuando se lanza un cohete, el cohete ha costado, una misión espacial ha costado $1.000 millones. Bueno, parece que es que el cohete se ha llenado de billetes y se han mandado los billetes al espacio a A quemarse volar, por ahí, ¿no? a Claro, desafiar la gravedad. eso se invierte sobre todo en sueldos, se invierte en empresas, se invierte en la infraestructura del país, se invierte en una red de alta tecnología que hace que los países que gastan ese dinero en eso tengan esas empresas. ¿Cómo es que esos países son tan modernos y tan avanzados? Porque invierten en alta tecnología. La alta tecnología es cara, permite hacer cosas que todavía no se han hecho, que parece que no sirven para nada, pero poco a poco van dando sus frutos. Y está absolutamente demostrado, yo no soy economista ni tengo ni idea, pero todos los estudios económicos de todos los países concluyen que cuando se invierte un euro en ciencia o en tecnología relacionada con la ciencia, devuelve a la sociedad unos 6 o 7 euros, con lo cual es como un multiplicador de dinero, de riqueza y de productos para la sociedad. China, porque tiene tantos avances, porque está invirtiendo muchísimo en ciencia. Claro. Entonces, es sobre todo, y ya me perdí un poco también de la pregunta. No, bueno, Los si avances, en la vida los logros. cotidiana, pues Claro, tenemos cosas que utilizamos que provienen precisamente claro, claro. de la carrera espacial y que el común de los mortales no lo sabemos, pero que están, ¿no? De hecho, en los móviles, las primeras cámaras digitales, las CCDs, Mm. se inventaron en los observatorios para fotografiar el cielo, porque ir con negativo de películas fotográficas con negativo era muy caro, muy lento, entonces se inventaron y se fueron reduciendo para adaptarlo a cámaras de televisión y luego ya a móviles. Y exactamente igual con todo, muchos de los instrumentos científicos de los años, fijaros, estoy hablando de los años 70-80, imaginaros que tenemos que lanzar una sonda al espacio. ¿Qué interesa? Que todo sea lo más pequeño y compacto posible. Bueno, pues todos esos aparatos y sensores pequeños son los que décadas después estamos usando en hospitales, en ambulancias, en cualquier laboratorio, porque se tiende a la miniaturización. Sí. Por eso las misiones espaciales son tan caras, porque un aparato que tiene el tamaño de una habitación no lo puede lanzar al espacio. Si inviertes 200 millones, 1.000 millones en conseguir que ese aparato quepa en la mano, tiene una misión mucho más ligera, pero es que esa tecnología ya existe y ahora la puede usar para cualquier cosa que se necesite esa tecnología en la Tierra y se usa para eso, rayos X, a cualquier tipo de análisis que no tengan que hacer en el cuerpo humano, para cualquier aparato, por ejemplo, no me sale ahora mismo el nombre, para los estudios médicos, el aparatito que te meten dentro con Sí, resonancia. Endoscopias. Sí, no, Sí, claro, cualquier no, cosa que te puedas imaginar, las cámaras claro, cualquier estas. cosa que te puedas imaginar, esa miniaturización o ese abataramiento viene de cosas que eran imposibles y que hoy día pues se pueden construir gracias a que se ha avanzado y se ha invertido en ello. Está claro que la ciencia es una carrera de largo recorrido. Pedro, ahí fuera o ahí arriba, no sé cómo llamarle al espacio. Ay, Claro, que ahí te veo arriba, ahí venir. abajo. Ay, que te veo venir, Hay Antonio. ese lugar al que contemplamos los que nos gusta contemplar el cielo, ¿no? Ahí están las claves de nuestro origen. Sigo diciendo que no estoy hablando de No, extraterrestres. no, no, Sigo de diciendo, lo que es quieras. decir, podremos encontrar las claves para las futuras generaciones del origen de la vida en la Tierra, de nuestra propia existencia, porque eso es algo que nos preguntamos muchas personas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene la Claro. vida? ¿Cuál fue el Eh, origen? claro, y hay quien puede decir, bueno, ¿y para qué quieres saber de dónde viene la vida y el origen? Porque simplemente es el hecho de saber de dónde nos va a permitir conocer muchas cosas que luego, por lo que decía antes, va a tener su aplicación en medicina, en biología, es decir, en campos que todavía ni nos podemos imaginar que existen. Entonces, ¿fuera está la respuesta? Seguro. ¿Por qué cree la gente que tenemos tanto interés en saber si hay vida en Marte o hay vida en Europa, ese satélite que decían antes? Pues simplemente porque si encontramos otra vida, ya tenemos una cosa que antes no teníamos, comparar. Ya podemos comparar, sabemos cómo es nuestra vida, sabemos cómo es nuestro ADN, sabemos cómo somos los seres vivos, pero si encontramos otros, ¿son iguales? O sea, ¿tienen ADN también del mismo tipo o son basados en otro sistema de moléculas orgánicas diferentes? No tenemos ni idea. Entonces, Si, lo bueno si- de la ciencia es poder comparar y echar abajo teoría y poner otras. Claro. si tú encontraras vida
en otro planeta, aunque no fuera, aunque fuera Plantas, sí. plantas, Ujú, ¿lo dirías? claro. Si tú en- Porque, claro, es que ese es un secreto que si lo mantienes, No sirve de nada. Es lo que decía, es lo que decía, perdona, el otro día en el anterior programa nuestro amigo allí, ¿de qué programa se llevamos muchos otros? de la Forja del Imperio Español, Marcos López Marco López. Herrador, que decía, sí, puede que a América llegaran antes los vikingos, antes que los españoles, pero eso no sirvió de nada porque no lo expusieron al mundo. En cambio, los claro, españoles pues llegaron y con sus luces y sus sombras, siempre tenemos que decir eso, pues Aquello se eso extendió. ujú, se extendió y se dio a conocer al mundo todo lo que había allí. Y entonces, claro, claro. Si se ¿por qué descubre ocultar? vida, claro, imagínate que alguien descubre, ya pueden ser seres vivos o plantas, también son seres vivos, o bacterias. El descubrir una sola bacteria cuyo origen se confirme, porque claro, la bacteria puede ir pegada en el instrumento que está cogiendo muestras del suelo y creerte que es de Marte cuando es de la Tierra. Pero Ya, cuando ya, ya se ya. confirma que esas bacterias o plantas son de otro mundo, el darlo a conocer, ¿qué significa? Que te hace instantáneamente la persona o el organismo que lo diga los más famosos de la historia. O sea, no va a haber mayor descubrimiento en la historia de la humanidad que descubrir que hay otra vida fuera de la Tierra, con lo cual te hace eterno para siempre y que va a conseguir mucho dinero. O sea, si te calla el secreto, ¿quién te va a financiar más investigaciones para ir, Claro. investigar más, tomar más muestras? Pero sin embargo, si lo dices, eso va a ser una carrera ya no solo tuya, sino de todos los países por mandar misiones o por mandar recursos para poder analizar y comprobar esa vida, si realmente ha sido casualidad, que ha sido que sea, digamos, se ha manchado con muestras de la Tierra o que realmente existe y cómo es esa vida, que si evoluciona, si crece, es decir, es que nos va a abrir los ojos sobre algo tan importante para nosotros como es nuestra propia biología y la medicina. Tú que conoces también al astrofísico de Canarias y a otros, ¿hemos recibido señales de algún tipo de alguna civilización posible? ¿O lo hemos Pues recibido y no lo sabemos? sí, de hecho, la única señal que se ha recibido rara, es una famosa señal que se llama la señal WOW, que también si la buscáis en internet es como una serie de números y de pronto los números son muy grandes, bueno, pues son una señal, los datos que emitía el radiotelescopio, y esa señal nunca se ha sabido su origen, ¿no? Era una señal muy potente, en una frecuencia muy concreta, que parecía que para emitirla tenía que ser algo inteligente. Y ahora ya hay teorías que dicen que cierto tipo de estrellas a través de unas emisiones de rayos X chocan, pueden emitir esa frecuencia. Bueno, pues puede que sea o puede que no. Si alguien lo ha descubierto, sigo diciendo lo mismo. Que lo Callarte el exponga. secreto no va a servir para nada, porque aparte de que si tú pudieras establecer una comunicación instantánea, pues dices, vale, todos los secretos para mí me los quedo. Pero desde el momento que si tú recibes una señal, intentas contactar con esa civilización, si sabes que es una civilización, y está a 100 años luz, su próxima respuesta tarda 200 años. Es decir, tampoco te va a llevar el mérito. Entonces, Ujú. a lo mejor, de todas maneras, si tú lo publicas, ya por lo menos ese reconocimiento los va a tener y puede hacer que otros sitios, otros radiotelescopios puedan apuntar y confirmar, que es lo importante de la ciencia. Si tú dices que yo he recibido una señal, eso no tiene ningún mérito, porque Ujú. Ya, puedes te lo pero está inventando los datos, pero la cosa es darlo a conocer para que eso se confirme o se rechace. Ya, Pedro, pero como los estados supongo que también pagan mucho dinero, Ujú. igual se descubre alguna cosa que se crea que puede impactar demasiado en el ser humano, cambiar muchos paradigmas o lo que sea, y que pueda ser pernicioso ponerlo, publicarlo en estos momentos, en la actualidad, que quizá decidan que se pone como que hay que posponerlo, Claro, con el tiempo se pondrá y de momento Claro, se pone entre él- los se pone entre los documentos clasificados, materia reservada que hacen los estados, ¿no? claro, No sé, no sé. se puede pensar, porque evidentemente como algo que no ha pasado nunca, no podemos suponer cuál puede ser. Si un país, imaginamos que Estados Unidos ha descubierto, también tengamos en cuenta que la mayoría de los radiotelescopios no son de la NASA o del gobierno de los Estados Unidos, como puede parecer, Ya, sino que son de universidades y en ya, Estados Unidos son privadas.
con lo cual lo que buscan es dinero y financiación y solo se les da más si obtienen más. Entonces, suponiendo que tengan algo que no hayan querido dar a conocer, bueno, ¿y si el efecto es al contrario? ¿Y si el efecto es decir, hostia, vamos a cuidarnos un poco, que no estamos solos, que estamos haciendo el ridículo, que nos estamos matando entre nosotros y que hay que pensar que, bueno, que puede haber civilizaciones que sobrevivan miles de años y que hay un futuro? Yo, por ejemplo, lo pensaría como que ahora mismo estamos pasando una etapa bastante negra en la historia de la humanidad, Sí, con las cosas que parece que van cada vez un poquito peor. Sí. Entonces, bueno, pensar que hay algo que puede ya no solo venir a ayudarnos, porque eso es muy peliculero, ¿no? Porque como decía Darnos antes, luz. si están a 100 años luz, van a tardar a lo mejor en venir 10.000 años, con lo cual ya solo Jordi Hurtado sabrá qué ocurrirá entonces, nosotros ya no. Pero en principio, la esperanza de saber que existe una civilización, que digamos que tenemos que cuidar, oye, nuestra imagen en el vecindario, que somos unos vecinos más, que no somos los dueños. Y, en fin, interpretaciones religiosas o místicas, cada persona a la que quiera darle. Y ¿Que Elon, algún gobierno lo ha hecho? Pues mal, muy mal. Muy mal. y Elon Musk, que se ha unido a, bueno, a este negocio, ¿es un mecenas? ¿Es un poquito A loco? ver, sí, sí, ¿Cómo, bueno, para cómo lo estar, calificamos a este hombre dentro de la carrera espacial o el a negocio? ver, y si lo sí, necesitamos. es alguien muy rico, con lo Sí, cual puede hacer lo que le dé la eso gana. está claro. Entonces, en principio, cuando decidió apostar por el tema espacial, bien, o sea, hay más cohetes, el Falcon 9 es una maravilla, el primer cohete reciclable y de hecho el único todavía. Tú puedes lanzarlo y volver a aterrizar y lo lanzas otra vez y otra vez y otra vez. Pero claro, el que sea un cohete tan bueno está llenando el cielo de satélites. Sí, Antes de Elon había unos 1.000, 1.500 satélites. Ahora estamos ya por los 12.000. Y es posible que cuando China y Europa tengan también cohetes reciclables, llegamos a 100.000 satélites. ¿Qué 100.000. ocurre? Claro, ahí llega ya el efecto Kessler. Si habéis visto la película de Gravity, si no, Sí. no, o la de Tripo, llega un momento en que hay tantos satélites que cuando dos chocan, saltan los fragmentos y esos fragmentos, como hay tantos, van a impactar en otros satélites y a su vez en otros y en Un otros y en efecto otros. cadena. Claro, un efecto en bola de nieve. Y no es que sea una teoría, sino que es una estadística, es probabilidad. Matemáticamente ocurre. Y en muchas capas de las órbitas terrestres estamos ya llegando a esos límites. Por ejemplo, los Starlink están todos entre los 400 500 kilómetros de altura. Y ahí ya están empezando a saturarse y todavía van a avanzar mucho más. Entonces, puede que conseguir un cohete maravilloso que se recicla va a llevarnos a la larga a tener tantos satélites que van a empezar a colisionar en órbita y nos vamos a quedar sin espacio. O sea, vamos a ya, pasar del futuro a los años 50, cuando todavía no teníamos satélites, porque lo que está en órbita puede tardar décadas o siglos en caer por rozamiento atmosférico. Si está a 200 o 300 kilómetros de altura, en unos meses cae. Si está a 400 500 kilómetros, un año, 2 años, 3 años para caer. Pero en cuanto pasa un poquito de los 400, 500, 600, ya hablamos de décadas, siglos o milenios En caer. en caer. Con lo cual, si creamos una catástrofe, las posibilidades de que nos quedemos sin acceso al espacio son reales. Y de hecho, no que yo lo diga que sea un alarmista o un paranoico, sino que todas las agencias espaciales están metidas al 100%, tienen su oficina y sus programas para procurar que todos los cohetes que lanzan satélites reentren en la atmósfera, que los satélites suelten todo el combustible, que los satélites, una vez que ha gastado su vida útil, desciendan obligatoriamente. Es decir, están ya con la oreja detrás de la mosca diciendo, vamos a llegar a un límite que puede que ya no haya vuelta atrás. Es como el cambio climático, pero fuera. Ujú. O No, puede que no nos cueste la vida, pero puede que sea, nos cueste el futuro. estamos convirtiendo el espacio exterior cercano a la Tierra en un basurero. Es un basurero. Ahora mismo, chatarra espacial. Según la Agencia Espacial Europea, hay 130 millones de objetos volando sin control. Claro, porque los satélites los puedes controlar, pero dos satélites muertos no puedes hacer que uno haga una maniobra para evitar chocar con otro. Entonces tenemos miles y miles y miles de satélites y objetos, trozos de paneles, baterías sueltas por ahí volando, que no hay forma de controlarla. Y cuando empiecen a chocar contra satélites que funcionan, empezará a crearse un efecto de nieve que no va a ser rápido, ¿vale? No es como las películas que es de un día para otro, sino puede tardar años, pero una vez que empieza a ocurrir, las gráficas de basura irán creciendo vertical hacia arriba
y nos vamos a quedar sin acceso al espacio. Y A ya, lo que iba de Elon, a lo que iba de Elon, que no me quiero desviar mucho. lo más. eh, Elon también está construyendo Starship, que es este gigantesco cohete más grande de la historia, que nos iba a llevar a Marte en 2024. Habrá que avisarle que ya estamos en el 25 y seguimos Bueno, que casi bueno, no ha despegado, no ha despegado de la que Tierra. es en el tiempo cuántico un año arriba o abajo. Claro, claro. Entonces, a lo largo de la historia un año es poco, pero también dijo que en el 25 iba a posar la primera Starship en la Luna. Pues todavía apenas se mantiene en órbita unos minutos la Starship. Es decir, China sí va a llegar lejos a la Luna, pero Estados Unidos va a tardar todavía un poco. Es decir, no hay que darle más importancia a un señor o a una empresa, sea el señor que sea y sea de la empresa que sea, aparte de la que tiene, porque evidentemente Elon Musk no es el que diseña el cohete, no es el que lo construye, sino que tiene un grandísimo equipo, como tiene muchísimo dinero, tiene contratado a los mejores ingenieros, con todos los recursos que necesiten, con lo cual es normal que consiga avances que nadie tiene, porque nadie tiene ni esos dineros ni esos recursos. Entonces, claro, en cuanto se ha mezclado con política, que es lo que ocurre ahora, Lo malo. pues ya parece que o está en contra o estar a favor. Yo, el señor, me da igual, porque igual que si a él le pasa algo, esperemos que no, habrá otra persona presidiendo la empresa, pero la empresa está haciendo SpaceX cosas maravillosas y está haciendo cosas horribles. O sea, hay gente que todo es bonito en la conquista del espacio de esta empresa. No, hay cosas muy buenas para la humanidad y para el futuro, y hay cosas que solamente miran al interés económico de la empresa, que es el problema que tenemos ahora. Las agencias espaciales son propiedad de los estados, de los países. Y aparte del prestigio nacional, no buscan ganar dinero. Pero ahora, como ya la tecnología permite que las empresas lancen cosas al espacio, lo cual está bien, pero también buscan su propio beneficio. Con lo cual, si causan un perjuicio a otros países, a otras empresas o a la humanidad, les importa tres pepinos, literalmente. Así que, igual que el señor de Amazon, que Ajá. también tiene sus cohetes, Jeff Bezos, hay que cogerlos con pinzas, porque pueden parecer héroes, pueden parecer salvadores, pero no dejan de ser empresarios multimillonarios que quieren su beneficio. El de la humanidad en el PowerPoint queda muy bonito, pero en el día a día hay que ver qué beneficio nos trae la humanidad o qué perjuicio. Por lo que digo, que tiene las dos variantes, el demonio y el ángel, cada uno tiene sus cositas, pero hay que, y como ya no son controlables, porque un país, un presidente lo puede votar o largar, Claro. pero esos señores están en su empresa 100 años, ya quisieran, 10, 20, 30 años y harán lo que les dé la gana. Con lo cual hay que buscar un poco de regulación internacional para que las empresas inviertan, las empresas cojan beneficios, es su objetivo, pero que no nos causen perjuicio a todos los demás países y a todas las demás naciones. La NASA tiene miedo a que, antes que hablabas de caer, nos caiga un meteorito. Sí, pero cada vez menos. Ah, sí. Una de Ah, las yo cosas creía que era al buenas. revés, que cada vez más. No, 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 no. Con ganas de que caiga, yo cada vez tengo más ganas de que caiga un meteorito y sobre todo en ciertos sitios y en ciertos energúmenos que hay por ahí en el mundo. Pero la verdad es que está cada vez más controlado. Eso es de las poquitas cosas que los humanos estamos haciendo muy bien. De hecho, la última charla en público que he dado sobre esto ha sido sobre defensa planetaria y la verdad es que los observatorios financiados tanto por la NASA como la Agencia Espacial Europea son cada vez mejores, más automatizados y se están descubriendo un montón de asteroides. Ya los contamos, antes se descubrían 10, 20, 30 asteroides al mes. Ahora estamos hablando de cientos y de miles de asteroides nuevos cada mes. Y ahora con los nuevos observatorios que se están lanzando, tanto al espacio como desde Tierra, es probable que se descubran al ritmo de casi 1 millón o 2 millones de asteroides nuevos por año. De momento Pues, estamos buscando los más grandes, los que nos pueden aniquilar, como en cualquier película buena de Hollywood, ¿vale? Pero la mayoría son pequeñitos. Entonces estamos de momento buscando los grandes. Se supone que los más grandes de 1 kilómetro, que son los que nos quitan de en medio para siempre, ya hemos descubierto por estadística aproximadamente el 96% de los que existen, con lo cual es un buen dato. Y de los medianitos, hablando pues de 500 metros, 300 metros, que pueden causar un gran daño a un país o un continente, ya llevamos descubierto más o menos la mitad, estadísticamente hablando. y Y ninguno se está en espera que, trayectoria, y ninguno está en trayectoria para chocar con la Tierra. claro, ahora, por ejemplo, hace poco también se descartó uno que estuvo cerca, que se pusieron aquí de corbata durante unos días,
pero en principio de momento están controlados. Hay bases de datos también públicas, la base de datos Sentry, que es del JPL, que es un organismo de la NASA, que publica un listado de todos esos públicos. De hecho, quien lo coordina también es la ONU, ese organismo que parece que muchas veces no sirve para nada, pues bueno, para temas de asteroides, coordina muy bien la investigación mundial, y cuando los observatorios de todos los países, de las universidades, descubren datos, esos datos van a una base de datos que es pública, y hay listados automatizados y diarios de todos los asteroides nuevos descubiertos, de los cuales tienen más riesgo, menos riesgo, y conforme ya se sabe que mientras más veces se observa un asteroide, mejor se traza la órbita, y eso hace que la probabilidad aumente o disminuya. Normalmente siempre disminuye, pero hace unos meses tuvimos un gran susto porque conforme mejor se descubría la órbita, más probabilidad había, y ya cuando se ha observado durante varios meses y ya se tiene una órbita precisa, se ha visto que a la Tierra nada, pero ahora está dando la probabilidad más alta en la Luna. Así que puede que tengamos unos fuegos artificiales gratis de aquí a unos años, porque todavía hay alguna probabilidad, no es muy Hombre, alta, pero la existe, si de que hace, se estrelle contra la Luna. hace muy poco, no sé si hace unos días chocó algo contra Saturno, ahora que tienes tú ahí Claro, claro, claro. la camiseta esa de Cassini. Bueno, eso Exactamente. Júpiter o Saturno. Saturno. Chocó algo Cassini contra Saturno y no se sabe lo que ha ha, sido, ¿no? ha sido la primera vez que se ha captado un impacto en Saturno, porque en una fotografía de pronto había un destello en la atmósfera y luego ya no había nada, Ujú. nada más que unos pequeños restos. Y en Júpiter sí que se ha descubierto, se ha detectado varias veces, pero aquí ahora se está intentando ver, según la posición de Saturno y de los asteroides conocidos, si alguno de los desconocidos pasaba cerca o falta, ¿no? Si falta y ya no se ve, es porque Ujú. ha sido él. Pero también, claro, es muy probable que sea alguno de los millones de asteroides que todavía no conocemos y que ha chocado directamente. Con lo Ujú. cual, esa investigación, porque nos permite también conocer cómo reaccionan las atmósferas, la cantidad de asteroides que hay, porque si se descubren esos choques, significa, oye, que por ahí faltan muchos todavía por ver. Entonces, Ujú. bueno, es un tema que se está haciendo bastante bien. De hecho, que me busquen en redes sociales, todos los meses publico, cada mes, eh, un pequeño gráfico con nueve temas. Ujú. Unos son Ah, sobre el estado de la sonda Voyager, otros sobre el estado de la basura espacial, y uno de ellos, por ejemplo, la cantidad de asteroides que hay conocidos cada mes, y voy dando, y se pueden ir viendo como cada mes son dilo, miles y ¿dónde? miles. Di el Sí, en infosondas.com. infosondas.com, que Infosondas.com, efectivamente fue una web que pusiste tú en marcha ya. eso lo pongo en esa página, pero también en cualquier red social, en X, en Blue Sky, en Facebook, en cualquiera, publico esos gráficos para que sean más fáciles de encontrar, y son sencillos, simplemente unos cuantos datos interesantes: cuántas sondas hay ahora mismo volando, cuántos astronautas hay en el espacio, simplemente indicando una cantidad de números de datos que nos dé, por ejemplo, o cuántos satélites conocemos de los planetas del sistema solar. Entonces, ahí en infosondas.com se encuentran actualizados mes a mes para tener un Pues, poquito de visión de lo que está ocurriendo ahora mismo. amigo, tenemos que despedir, Antonia. Hay Sí, que despedir ya. solo quería, me quedaban dos preguntas. Una de ellas es, volviendo al pasado, ya que habéis hablado de chatarra espacial, ¿qué pudo ocasionar el desastre del Challenger, que realmente frenó la carrera espacial, ¿no? En su momento. Parece que fue ayer, pero ya hace Un años. fallo técnico. Sí. Seré breve. El Challenger, que fue en el 86, que fue el primer transbordador que explotó, ese estuvo claro, ¿vale? Ese estuvo bastante claro porque fue uno de los motores laterales que lleva, estos motores blancos largos, de combustible sólido. Simplemente estaba mal sellada una junta, y con el Ujú. frío que hacía, pues salió por ahí todo el chorro de gas incandescente y reventó el tanque naranja, el tanque de hidrógeno, y, y voló, se desintegró. Y el Columbia, que fue también, en Sí. este caso fue durante la reentrada, pues simplemente fue que durante el despegue un aislante cayó en una loseta térmica, le hizo un agujero, y en la reentrada pues todo el calor, todos los gases entraron, Entre- partió el ala, y también acabó con la Ujú. tripulación, por Ujú. desgracia. Y la última pregunta, Pedro, que Aníbal siempre me está premiando con Se el nos tiempo. acaba el tiempo, Nada, Antonio. soy muy breve. Bueno, si España contribuye por sí sola a la carrera espacial, o contribuye, Espera. digamos, digamos, al grueso de Europa, y es Europa Claro, quien eh, contribuye de forma colegiada. España ha estado siempre con muy poca contribución en general.
pero en los últimos 10 años, aproximadamente de 5 años, sí se ha puesto un poco más las pilas, ¿no? Ha incrementado bastante el presupuesto de la Unión Europea, perdón, a la Agencia Espacial Europea, y si incrementas el presupuesto que mandas a la Agencia Espacial Europea, si lo duplicas, no es que gaste el doble de dinero, es que luego la Agencia Espacial Europea contrata a las empresas de España por el doble de dinero. Con lo cual, el dinero que tú mandas a la Agencia Espacial Europea no es que se pierda, sino que aquí se construyen satélites, se construyen partes de cohetes, hay acuerdos también de colaboración con la NASA y, por ejemplo, los dos rovers que están en Marte, Curiosity y Perseverance, los instrumentos para medir los instrumentos meteorológicos de temperatura, presión, radiación, son construidos aquí en España. Entonces, hay mucha investigación, hay muchísimas cosas que se están haciendo, que darían, por supuesto, para un programa o varios enteros, y España parece que por fin está un poquito espabilando. Todavía vamos mal y tarde, no hemos puesto un poco las pilas, vamos a ver si esto es puntual o realmente nos damos cuenta de que el futuro está en el espacio, por lo menos en la órbita cercana. Nuestro cuello de botella casi siempre es la contribución a la ciencia, ¿no? El presupuesto Así para es. ciencia y para cosas interesantes. Para descubrir más cosas de lo que hemos hablado están estos dos libros, tuyos, Viajes interestelares. Y eso no estaba en mi libro de Bueno, la exploración la espacial. exploración espacial, las dos cosas que Eso hemos es. estado comentando hoy. Los dos básicos, los dos muy asumibles para cualquier persona que tenga interés. Siempre digo lo mismo. Si soy de letras puedo leerlo, claro. Si tú abres el libro está lleno de letras, con lo cual lo vas a poder leer perfectamente. Y seguramente para final de año caiga ya el tercero. ¿Vale? Esto te iba a decir, o sea, hace un año más o menos de que presentamos el último, de la sonda Voyager, te iba a decir, a ver, pero si los escritores que os dais a la mano de un año para otro tenéis un libro nuevo. Sí, no, pero no me da la vida, como se suele decir, y ahí estoy, bueno, así no, estoy así, pero tecleando todo lo que avánzanos puedo. un poco sobre qué va. Sí, va a ser parecido al primero. Llegué con la editorial a la conclusión de que el primero había contado historias de introducción al mundo espacial, pero ahora ese segundo va a ser también historias, todas son independientes, o sea, no es como el de la Voyager, que es una historia a desarrollar larga, sino que es simplemente historias concretas que son o graciosas, o patéticas, o increíbles, o locas, o sea, son historias que sorprenden, ¿no? Y que no son muy conocidas dentro de la exploración espacial. Entonces he recopilado muchas, ahora las estoy ordenando, escribiendo bonito, sus fotitos y tal, y cuando la editorial estime oportuno, pues lo sacaremos. Será todo un éxito seguro. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias por estar ahí. He hecho esfuerzos realmente por preguntarte abiertamente sobre extraterrestres y sobre ovnis. Luego va a haber alguien en el programa que va a decir, pero has tenido esa oportunidad y no se lo has dicho. Lo dejamos también para otro programa. Para el siguiente, sin duda. Te quería haberte hecho una broma. Mira lo que tengo aquí. Te iba a gastar broma. Esto es una piedra de la Luna o de Marte, pero como no te lo ibas a creer, vamos a dejarlo que es una piedra volcánica y ya está. De Lanzarote. Seguro. Gracias, amigo. Pues, muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.